El poeta español Antonio Machado Ruiz dijo una expresión que voy a leer para ustedes. ¿Dijiste media verdad? Dirán que mientes 2 veces si dices la otra mitad. Así es que si dijo una media mentira, mejor ni diga la demás, porque entonces le dije, 2 veces me engañaste. Bueno, en el estudio de esta noche, hermanos, en este capítulo 20 de Génesis, nos muestra a Abraham, un Abraham que tuvo momentos de fracasos y pecado, como nos pasa a todos, ¿no? Todos los imperfectos. Y la Biblia no duda en mencionarlos, hermanos. Esto es lo grandioso que tiene la palabra de Dios, que hombres, igual como nosotros, personas que batallaron con las mismas cosas que nosotros también batallamos, fueron los que estuvieron inspirados por Dios para escribir, y los errores que cometieron no los ocultaron, sino que fueron puestos escritos aquí en la palabra de Dios, porque sirven para nosotros como beneficio, ¿no? Para que aprendamos de esto. De hecho, pues la palabra de Dios es con ese propósito, para corregirnos. Sabemos de por lo menos 2 ocasiones en las que Abraham mintió. Sí, mintió con respecto a la relación con su esposa Sara. Imagínese una esposa que por ahí la presente a su esposo. Es mi hermana. Le da un sopapón ahí para que... ¿Cómo que tu hermana? Sí, Abraham lo hizo con el propósito de protegerse a sí mismo en tierras donde potencialmente pues era en sí un lugar, tierras agresivas, ¿no? Es decir, la cultura y especialmente en esos tiempos. En ambos incidentes, Dios protege y bendice a Abraham. A pesar de las faltas que él cometió, el Señor lo protegió. En este capítulo, después de que Dios había destruido Sodoma y Gomorra, lo más probable es que Abraham ya no quería seguir viviendo en esa área, para no estar recordando lo que había pasado, ni tampoco estar viendo todo aquello, destrucción, porque acordémonos que también el Señor le había dicho que él podía habitar en cualquier área de Canaán, era para que él pudiera habitar y poderse mover. Por eso es que él decide a irse a otros lugares, deja las montañas y se va hacia otro lugar. Sígame ahí en la lectura y vamos a ver los primeros versículos. Vamos a ver el 1 y el 2. Dice ahí: de ahí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó en Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Wow. Ahí está el asunto. Así es que aquí otra vez, anteriormente habíamos estudiado que había tenido una experiencia similar en Egipto y le mintió a Faraón. Ahora está aquí frente a Abimelech, otro rey de ese lugar ahí, como dice, de este lugar de Cades, ahí en Gerar. La presenta como su hermana. Ya lo había hecho él. Y otra vez por las mismas condiciones, el temor vuelve a cometer el error de mentir. Porque al decir que era su hermana, pues era una media verdad, porque si era su hermana, porque era su media hermana, ¿no? O sea que él tenía, como dicen, tenía coartada, tenía excusa, ¿no? Abraham vivió ahí pues como una vida nómada, moviéndose de lugar a otro, y dice que ahí habitó como forastero en Gerar. Al decir es mi hermana, al igual como lo había hecho en Egipto, pues tropieza otra vez. Ahora, el temor es lo que aparentemente es lo que hizo que Abraham volviera a cometer el mismo error. Y eso nos ayuda a nosotros a comprender anticipadamente, ¿no? Situaciones en las cuales nosotros nos ponemos, situaciones en las que tal vez tememos o hay circunstancias que no queremos revelar ciertas cosas. ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos que hacer? Si ya hemos tropezado
con alguna situación y hemos fallado y se nos presentan situaciones similares, ¿qué vamos a hacer? Por eso es bueno que siempre tengamos en mente, cuando hemos cometido algún error, estar firmes. ¿Qué haríamos si se volviera a presentar la misma situación? Algunas veces pensamos, no lo voy a volver a hacer, ¿verdad? No vuelvo a tropezar 2 veces con la misma piedra. Y pasa, vuelve a suceder. ¿Y qué es lo que pasa? Me agarró descuidado el asunto, ¿verdad? Entonces nos equivocamos otra vez. Pero una de las cosas que hay que tener presente, que aún Abraham, conociendo toda esta relación que tenía con el Señor, de alguna manera le hizo falta confianza en Dios. Pero lo que sí nosotros podemos comprender, que aún así Dios le mostró misericordia, porque Abraham aquí, en vez de confiar en el plan de Dios, él confía mejor en su plan. Es decir, te presento como mi hermana, ya se lo había dicho anteriormente. Y vemos aquí la obediencia de Sara, porque en la segunda vez tampoco Sara no le replica, mira, ya tuvimos la primera vez una experiencia, ¿por qué no esta vez de una vez dices la verdad? Pero se ve que Sara era sumisa, ¿no? Dijo, bueno, si este señor quiere así, de esa manera pues lo hacemos. Pero lo que sí pasa es que el plan de Abraham vuelve a fallar. ¿Por qué? Porque lo que Abraham todavía no captaba es que quien estaba en control de la situación no era él, sino que Dios. Era Dios. A pesar de que Dios le había dicho, mira, puedes moverte por Canaán libremente, sabía que cuando el Señor le dijo esa expresión, cuando el Señor hace un llamado, también Él capacita, Él protege, Él provee. Y a Abraham le hizo falta confiar en ello. El Señor le había dicho que podía moverse en Canaán, así es que no importaba qué lugar de Canaán podría ir. Él tenía que tener la seguridad que Dios estaba con él, que Él lo iba a proteger, que Él le iba a proveer lo necesario. Y eso le hizo falta a Abraham, pero estaba en proceso, al igual que todos nosotros, ¿no? Estamos en proceso. A menos que uno se someta al Espíritu Santo, hermanos, si no lo hace, ¿qué es lo que pasa? Uno vuelve a cometer los mismos errores, porque a veces uno llega a tener un patrón de vida que repite las mismas cosas una y otra vez, y ya se vuelve vicio, es un patrón que sigue. Pero cuando nosotros nos ajustamos o nos rendimos realmente a la guía de Dios por medio del Espíritu Santo, podemos quitar todas esas cosas. Porque de lo contrario, no importa qué edad tengamos. Porque Abraham ya era una persona mayor, era un adulto, ya tenía muchos años. Era para que cualquiera podría haber dicho, no, pues tan viejo y todavía haciendo lo mismo, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Eso se ve que la madurez espiritual no llega por cuestión de la edad, sino por confiar realmente y someter nuestro yo o nuestros intereses a la soberanía de Dios. Así es que Abimelech, rey de Gerar, al tomar a Sara, pues sí, uno se pone a preguntar, ¿qué le miraban? ¿Verdad? Todavía estaba joven. Es lo más probable que el Señor, pues al darle que iba a tener un bebé, posiblemente su cuerpo se rejuveneció de alguna forma para que pudiera estar en las capacidades de tener a su hijo que iba a procrear. Y a lo mejor pues iba pues, ¿cómo se llama? Causar sensación a quien la miraba, a quien miraba a Sara, ¿no? Era de buen ver a lo mejor ella, ¿no? Algunos dicen eso, pues que la rejuveneció. Y tiene sentido porque pues para que el cuerpo pudiera estar preparado para amamantar a un bebé que iba a producir y que su cuerpo tuviera las condiciones apropiadas para parir a un bebé. Sigamos con la lectura en Génesis. Entonces los versículos 3 al 7. Dice ahí, pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor,
¿Matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, ¿es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí. Y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces vemos aquí que Dios en cierta forma amenaza a Abimelec, porque le dice, muerto eres. Esto era algo serio, ¿no? Muerto eres definitivamente por haber tomado a Sara. Pero él de alguna forma se está excusando. Posiblemente cuando dice ahí que yo no te permití, dice que todavía no la tocaba. Posiblemente Abimelec se quedó dormido y ni se acordó que tenía una persona nueva ahí. Pero llega Dios y le habla en sueños. Hermanos, la masculinidad y la feminidad es parte del diseño de Dios, ¿verdad? Eso que ni qué, eso es así. Pero la sexualidad humana es el plan de la creación de Dios para reproducción. Entonces aquí lo que podemos ver que la cultura o la costumbre que tenían estos hombres era que mujer que les gustaba, pues era parte para tenerlas en su harén. Tenían muchas. Entonces, cada idea, cada pensamiento, cada vida que es afectada por la orientación sexual, Dios está en control. Por eso es que Él trae juicio cuando las cosas no se hacen de la manera apropiada conforme a los principios de Dios. Dios es soberano y el creador del hombre. Y Él ha establecido límites, ¿verdad? Para expresar esa sexualidad. Y aquí este hombre estaba de alguna forma convirtiendo esto como una licencia para poder tener una mujer más. Y Abraham, cometiendo el error, a pesar que sabía a qué se exponía a su esposa, no era capaz de defenderla. Eso es intrigante, ¿no? De alguna forma, porque ¿qué tanto podría haber tenido temor Abraham para que no defendiera a su esposa? Porque sabía que si se la llevaba a Abimelec, ya sabía a qué iba. Pero lo que tampoco había comprendido Abraham es que Dios le había dicho que ella iba a tener un hijo de él. Y si la exponía a otro la podía embarazar. Y eso no se puso a pensar Abraham. Por eso es que en estas circunstancias Dios interviene a favor de la integridad de Sara. Dios no iba a fallarle a Sara. ¿Por qué? Porque Él había prometido, Él había dicho que Sara iba a tener un hijo, ese hijo de la promesa. Imagínense que si la hubiera embarazado a Abimelec, entonces ya no hubiera sido la descendencia de Abraham. No pudiéramos entonces decir, pues el Mesías llegó a ser de la descendencia de Abraham. Hubiera sido de la descendencia de Abimelec. Entonces, Dios intervino para que dentro de esas circunstancias aquel hombre no tocara a Sara. Y llegó en sueños y lo detuvo. Vemos que este hombre de alguna forma, aunque se excusa, dice con limpieza de mis manos. Esto es refiriéndose a que él no tenía nada de qué esconder, porque si era la costumbre, él lo había dicho y los otros habían consentido. Si es mi hermana, no hay ningún problema. En cierta forma es lo que estaban diciendo. Pero sabemos que Dios no iba a dejar que tocara a Sara. Por eso le dice, ¿verdad? No, es mujer, ya tiene marido y el hombre es profeta, le dijo. El hombre es profeta. Lo que vemos ahí en el versículo 6 dice que él lo detuvo. Dios detuvo a Abimelec para que no pecara. Devuélvela, le dijo, devuélvela. Ahora, lo que nosotros también podemos ver aquí, pese a que Abraham había cometido un error, Dios no lo estaba degradando aún así. Al contrario, dice, es profeta, y es más, le dice, él va a orar por ti. O sea que tuvo que
decirle esto a Abimelec para que reconociera y no tuviera que decir nada en contra de Abraham. Dios, aún así, pese a que Abraham se había equivocado, le da a reconocer diciéndole, es profeta y él va a orar por ti. Entonces hay que observar que el perdón de Dios dependía de la oración intercesora que iba a hacer Abraham. Y eso es una enseñanza para nosotros, ¿no? De que la oración intercesora, Dios es el que ha originado esto. Que lo haga, porque Dios ya lo sabía. ¿Había necesidad que interviniera? Él para dar a conocer y que su siervo era el que tenía que orar. Porque él le podría haber dicho, ¿sabes qué? Si tú la regresas, yo te perdono. Pero no, le dijo, él va a orar por ti. O sea, Dios, aunque es soberano, pero a sus siervos también le da su lugar. Y muchas veces nosotros, humanos, no queremos reconocer o dar a nuestros hermanos su lugar, ¿verdad? Nos llenamos quizás de orgullo. Y el soberano aquí mostrándonos que él le dio su lugar al profeta, a su hijo, pese a que se había equivocado, pero le dio su lugar y dice, no, él va a orar por ti. Él va a orar por ti. Entonces esto resalta esta condición especial de Abraham ante Dios. Y eso nos muestra lo que es la gracia de Dios. Porque él se había equivocado, Abraham se había equivocado, pero por la gracia de Dios, el Señor lo estaba renovando, dándole esa misericordia. Vemos que una de las cosas que el pecado se asocia con la muerte, por eso es que le dice, muerto eres, si no la regresas, te mueres. Si no la devolvieres, de cierto morirás. Y no solamente él, sino que en aquel entonces era algo colectivo. Si el rey estaba mal, juicio para todos. Y todos los que están contigo van a morir. Pero ahí vemos que el Señor pues protegió a Abraham. Vamos a seguir adelante entonces ahora los versículos 8 y el 10. Aquí vamos a ver cómo Abraham pues es regañado de alguna forma otra vez, ¿no? Dice allí el versículo 8 en adelante, 8 al 10. Entonces Abimelec se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos. Y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelec a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo también Abimelec a Abraham, ¿qué pensabas? ¿Para qué hiciste esto? Y normalmente no, siempre que cuando alguien comete un error, cuando nosotros esperamos de alguien que obre juiciosamente, ¿no? Porque pues tal vez es una persona de buen juicio y de repente comete un error, lo primero que decimos es, ¿dónde tenías la cabeza? ¿Verdad? ¿Qué estabas pensando? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué tomaste esta decisión? Y es lo que Abimelec le estaba diciendo, mira, ¿en qué riesgo me pusiste? Lo que no deberías de haber hecho es lo que hiciste. En otras palabras, en vez de ser de bendición, me trajiste este pecado. Pero vemos que ahí pues como sea Abraham escucha. Es triste, ¿no? Ver que como Abimelec en cierta forma, siendo un rey pagano, está obrando mejor que Abraham. Pero así son las cosas. Aún haciendo el mal, y cuando hay arrepentimiento, cuando el Señor conoce el corazón, Él muestra misericordia. Él muestra misericordia. Sigamos adelante, versículos 11 al 13. Vemos que aún así Abraham pues de alguna forma se excusa
Por eso dice ahí, y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. Bonita excusa, ¿no? O sea que tremendamente el hombre ahí, porque por el temor, ciertamente dice, no hay temor de Dios en este lugar. Normalmente tenemos la tendencia a, a prejuzgar los lugares. Y en una ocasión a mí me pasó una experiencia yendo a buscar personas a un barrio. Y cuando llegamos y estacionamos y vimos el lugar tremendamente signs y un montón de cosas, honestamente yo se los digo, yo tuve desconfianza hasta dejar mi carro, dije a ver si le encuentro las llantas o no, ¿verdad? Uno prejuzga los lugares y luego empezamos a subir las gradas y llegamos al lugar y se miraba todo aquello. Nos recibieron bien y todo bien, hubo bendición, llegamos, salimos y todo, pero el carro, es cierto, habían por ahí unos muchachos y todo, pero todo bien, no había ningún problema. Y uno a veces prejuzga los lugares y dice, oh, me entré a un lugar, qué peligroso, no, me van a asaltar, me van a hacer esto. Y uno se olvida que está en las manos de Dios, especialmente si uno está haciendo las cosas que Dios ha mandado hacer, ¿verdad? Él está en control y uno tiene que aprender a confiar en lo que Dios va a hacer, aún que permita algo. Si le robaron el carro, ya a lo mejor le tocaba otro nuevo. Entonces, ¿verdad? De alguna forma, pues, bendición siempre va a haber, ¿no? Así es que, y uno tiene que aprender a confiar en lo que Dios realmente va a hacer, no en lo que nosotros podemos hacer. Pero note también que aún dentro de toda esta excusa que Abraham pone, dice que cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, es como decirle, no, pues es que Dios ha tenido la culpa que yo ande ahora errante, ¿no? Porque en estas circunstancias, Abraham sencillamente obedeció, porque él vivía muy tranquilo en la casa de su padre. Pero precisamente porque le creyó a Dios, y eso es una muestra de cómo nosotros, aunque hayamos hecho una declaración de fe, la fecha o en el tiempo que usted recibe al Señor, pero nuestro caminar va a estar lleno de circunstancias donde no solamente nos vamos a rendir la primera vez, sino que vamos a tener que rendirnos muchas veces. Porque cuando recibimos al Señor, y aunque nos rendimos ante Él, muchas de las veces cuando uno analiza, no ha rendido todo lo que realmente uno es. Llegan momentos en que se presentan situaciones en las que aparece lo que tenemos, lo que somos. Y nos hemos dado cuenta de que no hemos rendido todo a Dios. Salen ciertas cosas, ciertas maneras de pensar, ciertas maneras de decidir. Abraham le creyó a Dios y salió. Le dijo, ¿puedes viajar por todo Canaán? Sí, obedeció, pero también andaba con temor. Y no lo culpo. Yo pienso que me hubiera hecho lo mismo también, especialmente cuando uno, ¿verdad?, un terreno donde no conoce. O sea, es normal. Yo pienso que todas estas cosas, por eso está escrito, para que quede no solamente como un evento histórico, sino para que podamos nosotros ver la conducta humana frente a las dificultades que se presentan en este mundo versus cuando realmente entregamos todo en las manos de Dios. Tenemos que aprender a confiar. Ese es el propósito, ¿no? Que tenemos que aprender a confiar. Abraham llegó a ser un hombre que llegó finalmente a confiar plenamente en Dios. Porque cuando nosotros prejuzgamos algo, como lo hizo Abraham, cometemos errores, pero cuando aprendemos de esos errores, porque de ahí en adelante ya no hay más donde que se diga que Abraham hizo lo mismo. Más bien, a Abraham se le conoce como, ¿verdad?, el amigo de Dios, un hombre de fe.
Abraham hubiera dicho, perdóname, Abimelech, ¿sabes qué? Me equivoqué, ¿verdad? Pero no, él dio una excusa. Y eso es parte de nuestra naturaleza, hermanos, ¿verdad? Cometemos un error y lo primero que hacemos es dar una excusa. En vez de decir, ¿sabes qué? Perdóname, me equivoqué. Pero como hay algunos que dicen que, ¿cómo es que dicen? Primero hay que pedir, ahí pido perdón después, ¿no? No, muchas veces somos cobardes o a veces egoístas y cometemos errores. Pero uno puede ponerse a pensar, ¿realmente estaba allí Abraham negando a Dios? No, no es que negara a Dios, sencillamente no había aprendido todavía a poner la plena confianza en Dios. Y nosotros no necesitamos juzgar a Abraham, tenemos que vernos a nosotros mismos. ¿Qué tanto yo he obrado en armonía a los principios de Dios? ¿He hecho todo plenamente como Dios le agrada? Porque si ponemos a juzgarnos a Abraham y decir, ay, Abraham, ¿por qué negó a su esposa? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó lo otro? Mejor veamos por qué yo hice tal cosa o qué tan dispuesto estoy yo a obedecer a plenitud la palabra de Dios. Veamos los últimos versículos, hermanos. Del 14 al 18. El regalo de Abimelech para recompensar, ¿verdad?, lo que había hecho y recompensar así a Sara, y como Abraham ora por él. Dice entonces ahí la palabra de Dios. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo Abimelech, he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo, he aquí, he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo. Y para con todos, así fue vindicada. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos. Porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Dios ya había hecho ahí, o te compones o te compongo, ¿verdad? Así es que no había vuelta de hoja, ¿no? Vemos como este hombre aquí da esta recompensa, ¿no? Indemnización en cierta forma. Aunque me sorprende el hecho de que dice, he aquí le he dado 1000 monedas a tu hermano, ¿no? No sé si se lo diría sarcásticamente, no porque le había dicho, ya sabía que era el marido, ¿no? Pero le dice a tu hermano. De alguna forma, pues allí Abimelech estaba dándole como indemnización. Abimelech dice que tomó ovejas y vacas y siervos y siervas, ¿no? O sea que le remuneró bastante. Ahora, una cosa que podemos ver aquí es que Abraham sí aceptó en esta ocasión. En otra ocasión Abraham había negado recibir beneficios de otra persona, pero en esta ocasión sí lo aceptó. Pero también dice ahí que oró, o sea que sí obedeció a Abraham en orar. Imagínese este escenario, que usted cometa un error con una persona y después usted tenga que orar por esa persona. ¿Sabe que hay muchas personas que a veces dicen, no, yo quiero que fulano ore por mí? ¿Y por qué no fulano de tal? Es que ya empiezan a ver los errores que ha cometido, quizás si se le conocen algo. Y que no se trata de la persona. La oración no tiene que ver con la persona. La oración tiene que ver con el que contesta la oración, ¿verdad? Con el Dios que contesta la oración. Es lo que nosotros tenemos que comprender, ¿no? Con quién es el que contesta la oración. ¿Quién está diciendo? Sencillamente es un siervo, es un servidor. Pero quién va a responder esa oración, ¿verdad? Hace la diferencia. Ahora, mostrando esta generosidad, este hombre pues le paga a Abraham, y nosotros podemos comprender lo que Romanos 12:20 dice. Romanos 12:20, hay una expresión ahí que dice, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Es decir, esto significa que cuando tú vences el mal con el bien,
es como amontonar, dice, brasas sobre la cabeza de alguien. Esta expresión era una forma de que a un enemigo, la forma de hacértelo amigo es que tú siempre le hagas el bien. Pues normalmente a veces el enemigo, ¿verdad?, siempre va a querer, como dicen, ¿verdad?, choque, fricción, camorra. Pero si nosotros como creyentes buscamos siempre hacerle el bien, de esa manera nosotros podemos lograr que esta persona se apacigüe. Es una manera que nosotros podemos vencer el mal con el bien, no dejar que el mal nos venza. Es interesante ver pues aquí como Dios vindicó, dice ahí también a Sara, ¿verdad? Allí Sara fue vindicada al regresarla a su marido. ¿Qué nosotros podemos aprender entonces de este estudio en esta noche, hermanos? ¿Qué nos vamos a llevar para poner en práctica como conclusión? Porque es una clara lección pues que hay, que nosotros podemos extraer de esta vida de Abraham. Tenemos que aprender a confiar en Dios, aprender de nuestros errores, ¿verdad? No cometer las mismas veces. Y así como Abraham, que aprendió pues de sus errores y después llega a ser un hombre lleno de fe. También tenemos que tener la seguridad que Dios protegió a Abraham, pues él también es el mismo. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. El mismo Dios de Abraham es el mismo Dios de nosotros. Tenemos que aprender a confiar en este Dios y que su gracia es la misma ayer, hoy y siempre. Sigue siendo la misma gracia. Y hablando teológicamente, la vida de Abraham es un ejemplo dentro de la doctrina, lo que se conoce como sola fide. ¿Qué significa esa palabra? La justificación únicamente por la fe. Eso es doctrinalmente, teológicamente, así es. Somos justificados por la fe, no por lo que hacemos, sino que por la fe. En dos ocasiones el apóstol Pablo usa a Abraham como este ejemplo doctrinal, este ejemplo fundamental en la doctrina del creyente. Lo utiliza a Abraham. Después de Moisés, el nombre de Abraham es uno de los que más aparece en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento. En su carta a los romanos, todo lo que es el capítulo 4, todo lo que es el capítulo 4 está precisamente dedicado a ilustrar la justificación por la fe a través de la vida de Abraham. Así es que usted en casa puede examinar todo el capítulo 4 de Romanos. Ahí el apóstol Pablo utiliza e ilustra la justificación por medio de la fe a través de la vida de Abraham. Y Gálatas, capítulo 3, versículos 6 al 7, el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas y dice así, y esto es también para nosotros, no solamente para los Gálatas, sino en este sentido hablando hacia los gentiles, porque Abraham pues era el padre de los judíos, pero aquí los Gálatas como gentil es un ejemplo ahora para que nosotros también lo apliquemos. Dice así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces, podemos ser considerados también como hijos de Abraham por la fe. Por este carácter santo y justo que tiene Dios, hermanos, todos los pecados son perdonados, ya sea los pasados, los presentes y los futuros, aunque sean juzgados por Dios, porque algunas veces errores que cometemos traen consecuencia, ¿verdad? Traen consecuencia, pero Dios perdona. El pecado de Abraham le trajo consecuencias porque ya no pudo tener quizás aquella amistad que debería de haber tenido con este rey, pero aún así lo tuvo que reprimir el individuo. Y a veces qué necesidad hay que alguien tenga que reprimirlo. Algunas veces nosotros nos podemos meter en circunstancias que podemos ser reprimidos por algunas personas. Y no hay necesidad. Si sabemos tomar sabias decisiones, es mejor hacerlo y no arriesgarnos a que sucedan cosas. Por eso, aún así, Dios en su infinito amor, Él ha provisto, ¿verdad?, el perdón de los pecados
por medio del sacrificio perfecto de Cristo. Nosotros podemos acercarnos confiadamente a este trono de gloria, porque también, a pesar que va a ser un trono de juicio, todavía es un trono de gracia y estamos para hablarles también a otros. Para cerrar, cierro con el texto de la primera carta del apóstol Juan en el capítulo 4 y el versículo 10. Ahí nosotros vemos cómo maravillosamente la verdad está vinculada a esto. Dice así la palabra de Dios: en esto consiste el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahí está. Entonces ahí tenemos nosotros la propiciación por nuestros pecados, Cristo Jesús. Abraham tuvo que poner fe en algo que todavía no llegaba, en una promesa. Nosotros tenemos que poner fe en algo que ya se hizo. Esa promesa llegó, cumplió, dio su vida en sacrificio y están en los escritos. Tenemos las pruebas en los escritos del Nuevo Testamento. Ahora nosotros tenemos que poner fe en algo que ya fue hecho, ¿verdad? Tenemos que tener confiadamente que el mismo Dios que le dijo a Abraham y que le dio esa promesa es el mismo que ahora también nos asegura que a través de Cristo Jesús nosotros podemos recibir perdón de nuestros pecados. Y esto es lo que nosotros también tenemos que no solamente beneficiarnos de ello, sino que también hablarle a otros que todavía no conocen de la palabra de Dios, que todavía no han recibido a Cristo, que todavía están viviendo en el mundo de oscuridad, como dicen, a tientas, y que no han rendido su vida a Cristo. Es el tiempo de hacerlo y nosotros podemos ser esa luz que necesitan, ¿verdad? Vamos a orar.